Bueno, pues buenos días a todos. Es un gusto saludarlos a través de este medio. Desearles que todos estén bien. Agradecer al doctor Omar, quien ya hemos tenido el gusto y el placer de estar compartiendo otros espacios académicos, por lo cual le agradezco, doctor Omar, el compromiso y disposición que ha mostrado con la investigación educativa, con la dirección de proyectos de investigación e innovación en particular. Y bueno, también quiero agradecer al maestro Francisco Gómez Valadez esa coordinación de estos trabajos, a su equipo de investigación, al equipo de la Dirección de Proyectos de Investigación e Innovación. Muchas gracias, felicidades por estar día a día intentando mantenernos informados de lo que sucede en relación a la investigación. Y bueno, en este periodo de confinamiento que hemos tenido, se ha hecho necesario otras formas de trabajo a las que no estábamos muy habituados y las que han generado pues, ciertas dificultades para muchos de nosotros. Y bueno, creo que esta conferencia tiene mucho en común, mucho de relación con esto que estamos viviendo, y que agradezco al doctor Omar el que nos comparta sus conocimientos, que nos comparta esta conferencia, de la cual seguramente obtendremos muchos beneficios, nos informaremos, podremos analizar algunos aspectos de lo que ha sucedido en esta pandemia, del uso de la tecnología, ahora sí, de la digitalización, etcétera. Y bueno, no quiero extenderme mucho para que demos oportunidad al doctor de que nos comparta esta conferencia. Solamente reiterar mi felicitación a los que se dan la oportunidad de estar en la misma, y que bueno que lo que aquí podamos analizar y comentar, lo que podamos escuchar del doctor Omar, sea en beneficio de esa nueva normalidad que vamos a vivir a partir de estas fechas. Bienvenidos y muchas gracias. Gracias. Sí, maestro Gonzalo. Sí, gracias, maestro. Doctora Apolinares, una semblanza breve para aprovechar después el tiempo en la conferencia del doctor Omar, por favorcito. Gracias. Claro que sí. Bueno, a todos bienvenidos. Reiterando un poco la bienvenida que acaba de dar el maestro Gonzalo. Voy a hacer una breve semblanza del doctor Omar David Orlanzini, quien nos acompaña hoy con la conferencia Brechas de Atención Educativa a la Inserción Laboral. Rápidamente, de manera breve, comentaré. El doctor Omar tiene formación inicial en licenciatura en Administración por la Universidad, por el Instituto Tecnológico de La Piedad. Tiene maestría en Desarrollo Organizacional y Humano por la UNIVA Campus La Piedad, y doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad Santander de Morelia. Él ha desempeñado diferentes cargos, tanto en el ámbito de la capacitación en la parte laboral, como en la parte de la docencia. Ha sido maestro y asesor en investigación en la Universidad Santander. Ha impartido cursos en las materias de seminario de investigación, estadística para la investigación y política educativa, desarrollo curricular y asesoría de tesis doctoral. En el Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato ha fungido como instructor de programas de capacitación y desarrollo humano. Ha desempeñado funciones de instructor y desarrollo de cursos de capacitación
entre los que se destacan magia al servicio al cliente, formación de instructores, trabajo en equipo, liderazgo participativo, entre algunos otros cursos. Ha sido docente en la UNIT Morelia, estuvo a cargo del programa docente Educación in Company, ha impartido por la misma UNIT cursos a Grupo Bimbo del Bajío a nivel de la licenciatura en Administración, ha sido también asesor curricular en la Universidad de Morelia, aquí en la ciudad de Morelia, donde impartió cursos de desarrollo curricular y participó en desarrollo curricular de 6 materias de investigación en la maestría en Educación Física, y en la UNIVA ha sido también docente en la licenciatura, diplomado y maestría. Ha impartido materias ahí mismo como protocolo y relaciones públicas, desarrollo organizacional y gestión humano, gestión de capital humano, gestión de la calidad, gestión comercial, administración turística, entre otras. Y participó también en una investigación científica para la Universidad Autónoma de Querétaro, para el diseño, donde se obtuvo como producto el diseño del libro de investigaciones TIC para la competitividad. Y también ha sido docente en la Universidad Latina de México, estuvo a cargo de consultoría en desarrollo humano. Estas son algunas de los cargos que ha desempeñado en la parte laboral y de la formación que tiene el doctor Omar David Orlanzini, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor Omar, de estar nuevamente con nosotros. Gracias, gracias. Y bueno, pues escuchamos, Omar, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, muy agradecido de estar acá con ustedes y de poder compartir este espacio y aprovechar estos espacios virtuales ahora precisamente con el confinamiento que tenemos. Bueno, es muy interesante, ¿no? Toda la parte de cómo aprendemos a gestionar este tipo de reuniones. Pues muchísimas gracias a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos. Pues vamos a iniciar nuestra plática. Yo espero que sea una plática muy productiva, divertida y sobre todo que nos genere esa parte de preguntas, de esa parte de cuestionamientos internos, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo y qué podemos hacer para mejorar el ámbito educativo. Muy bien. Pues, como bien sabemos, el tema es brechas de la atención educativa en la inserción laboral. Y bueno, algo muy interesante que ha pasado, ¿no? Y aquí parte de los reportes de la OCDE, que es la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico en nuestro país. Como bien sabemos, México pertenece a esta organización y en el cual formamos parte fundamental, porque somos un país tercermundista, somos un país en vías de desarrollo con una economía emergente. Y todos los ojos de todos los países de la OCDE están puestos en países como México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, porque somos economías emergentes. Y entonces, parte de esto es ese enlace que tenemos, ¿no? En la parte educativa, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si la educación superior en México necesita un mejor alineamiento en el mercado laboral. Esa es una indicación que nos dice la OCDE y que el secretario general, Ángel Gurría, precisamente en enero de este año, emitió en su conferencia este dato. Dice, bueno, ¿y por qué? Pareciera que tenemos un desfase. Hay un desfase entre las habilidades que los estudiantes adquieren dentro del aula de educación superior y las habilidades que demanda el mercado laboral. Pareciera que estamos hablando de 2 hemisferios diferentes. No se ha logrado ese match que se requiere para lograr esa inclusión laboral, para generar esa innovación y el crecimiento económico que requiere nuestro país. Si bien se ha hablado de innovación, hemos hablado en los últimos años, ¿verdad? En la parte educativa, incluso los apoyos por parte de CONACYT, los apoyos por parte de SCANUYES para contribuir a la investigación, han sido de una forma con mayor difusión.
con el objetivo de generar precisamente y de cerrar esta brecha que existe. Y bien, vean, algo muy interesante que tenemos, la economía de nuestro país se caracteriza por algo muy interesante. Es un país bastante grande y tenemos una diversidad regional impresionante. Y esta creciente apertura hacia los mercados internacionales, a esta globalización en la que estamos inmersos desde hace más de una década, pues bueno, ha venido a desarrollar ciertos sectores productivos en nuestro país con mayor auge, con mayor importancia. Una parte estratégica que se ve en nuestro país es precisamente el crecimiento de sectores como es el aeroespacial, el del automóvil, el de la energía renovable y toda la parte de la electrónica y dispositivos, armadoras. Entonces, toda esta parte viene a constituir un elemento esencial para generar esa parte de hilvanar entre lo que se hace y lo que se solicita en el mercado laboral. Veamos, México tiene una proporción más baja de los países de la OCDE. Somos los que estamos más abajo en el desempeño. Tenemos una proporción muy baja entre los adultos, entre los adultos de 25 a 64 años con título de educación. Y esto, bueno, es algo interesante, ¿no? Porque, bueno, porque estamos, vean, en una cifra mucho menor en promedio de la OCDE, que es el 37%, y nosotros tenemos solamente el 17%. Estamos muy por debajo de la media internacional que nos requieren y la parte que nos mide. Recordemos que la OCDE genera esa parte de apoyo tanto en asesoría como en apoyo de recurso económico y en especie para nuestro país. Entonces, bueno, si te hemos dado apoyos, te hemos dado toda la cartera abierta para que tú generes un mejor nivel educativo, una mayor inserción laboral, ¿qué es lo que está pasando? Estamos por debajo incluso en países homólogos como es Chile. Chile tiene el 23%, Colombia 23%, Costa Rica 23%, Argentina el 21% y nosotros estamos en el 17%. Esto es una cifra alarmante porque pareciera que estamos desfasados en ese proceso, estamos descanchados de lo que realmente deberíamos de hacer. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, vean, hallar un empleo, esto también, y lo vemos nosotros con nuestros alumnos, ¿no? Egresan, ellos traen toda la inquietud, las actitudes para comerse el mundo, para generar un empleo que les cambie la forma de vida, y de pronto salen a la calle a buscar empleo y se dan cuenta que, pues no, no es lo que ellos esperaban. Y entonces hallar un empleo, vean, puede ser más fácil para los egresados de educación superior de jóvenes de 25 a 34 años en México. Este rango de edad es el altamente productivo en nuestro país. Ahora bien, si la contratación de egresados jóvenes en México es del 80.7%, estamos sobre el inferior todavía de lo que marca la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico, que es del 84.1%. Estas cifras nos van a ayudar para entender el contexto en el que estamos viviendo, el contexto en el que estamos sacando a nuestros egresados de la universidad y ver precisamente que no estamos generando los estándares y no estamos llegando a cubrir los objetivos que nos marca la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico. Vean, el promedio del 14.5% de los egresados de educación superior no está participando en el mercado laboral. Esa es la diferencia. ¿En dónde están ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿A qué se dedican? ¿De qué viven y cómo viven? Y entonces, los trabajadores jóvenes con educación de título superior, dicen, oye, es que yo me estoy enfrentando, hace poco me encontré a un alumno y me decía, digo, ay, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, pues muy bien, qué gusto saludarlo, profesor. Digo, pues qué gusto me da de verdad. Oye, platícame, ¿en dónde estás trabajando? Y me dice, pues trabajo en una empresa X,
del sector automotriz. Ah, qué padre, ¿qué puesto tienes? Operativo. Digo, caray, ¿por qué? Un alumno que tenía un desempeño académico muy bueno, con un pensamiento creativo, analítico muy bueno, y terminó de operativo. Se están enfrentando a dos problemas graves. Uno es que dicen, bueno, resulta de que no cubrí las competencias laborales para poder accesar a un nivel mayor. ¿Cómo? Sí, resulta de que los departamentos de gestión de capital humano o atracción de talentos dentro de la organización hacen diferentes estudios psicométricos y psicológicos para determinar las habilidades, las competencias y las destrezas que tiene cada uno para el puesto. Ya por mencionar alguno de las baterías que se utilizan, por ejemplo, el Terman Merrill, tenemos otro que es el Massachusetts, tenemos diferentes, ¿no? El más común es el Terman Merrill. Entonces, dicen, bueno, pero ¿por qué? Y entonces es que, mire, profesor, por ejemplo, al puesto que yo fui, no pude porque me hacía falta la experiencia, no pude ingresar. Pero ahora resulta de que no me quisieron, por ejemplo, acá en la parte de la parte operativa, me aceptaron, pero no tuve que meter el título universitario, entré con prepa, porque si metía el título universitario, caigo en la sobrecualificación y obviamente pues ya no tengo el empleo. La sobrecualificación, como bien sabemos, es cuando dicen, bueno, ¿por qué te voy a contratar si estás mucho más preparado para el puesto que requieres? Pues no te voy a contratar porque hay una razón para la empresa. Le va a generar rotación de personal. Porque en cuanto encuentre algo mejor el alumno, se va a ir, que en ese momento ya va a ser el empleado, y se va a ir. Y entonces, ante esta situación, crece la informabilidad, vean, y eso, la sobrecualificación. El empleo informal aumentó en el 2010 a 2017 en un grado porcentual, del 26 al 27%. Y el empleo en ocupaciones laborales, vean, que no requieren un título, que no requieren un grado de nivel superior, en este mismo periodo de años, creció del 44 al 46%. Un 2%, o sea, crece esta parte que es la que nos pega directamente. Y basado en las fuentes precisamente de INEGI, encontramos esta situación. Decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos dejando de hacer, no? Y aquí entran N cantidad de cuestionamientos en la parte educativa que nos podemos hacer. Ahora vean, existen tres enfoques principales para el aseguramiento de la calidad en la educación. Uno, la educación superior. Y entra aquí esta parte de la auditoría. Es decir, a ver, ¿estamos realmente preparando a los jóvenes y vamos desde la parte desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, los estamos preparando con las habilidades que ellos requieren? ¿Y cuáles son esas habilidades que requiere la industria, el campo laboral? Pensamiento constructivo, pensamiento crítico, pensamiento matemático, lógico matemático. Y entonces empezamos a hacer esa parte de la creación, ¿verdad? De estrategias educativas y de mi planeación didáctica. Y entonces, ¿cómo hago ese hilván entre una parte que es teórica y lo tengo que llevar a la práctica para que desarrolle esas habilidades? Y entonces es aquí donde entra toda esta parte de la auditoría, buscar, a ver, una reunión con los empresarios, yo como universidad, ¿qué es lo que necesita tu gente? Como empresa, ¿qué necesitas? ¿Qué tipo de personal necesitas? ¿Con qué habilidades? Y hacer ese match con el DNC. El DNC es el diagnóstico de necesidades de capacitación que tienen las organizaciones y que es lo que se requiere para el desarrollo de los puestos,
para que el empleado, en este caso el sujeto, pueda desempeñar todas las funciones que están implícitas en el perfil de puestos, todas sus funciones. Y obviamente evitarle a él un desgaste, porque bien sabemos cuando las personas están preparadas para cumplir todas las funciones del puesto, no carecen de estrés, no carecen de limitaciones, al contrario, es un estímulo para ellos. Y entonces se convierte en un eustrés. Y el eustrés es una parte positiva que los mantiene alerta, que los mantiene activos dentro de su campo laboral. Ahora, la parte de la evaluación. Hemos estado evaluando y desde verdad tenemos la prueba PISA, tenemos Ceneval, que es el GEL, tenemos diferentes tipos de evaluación. Y una parte que ahora precisamente la OCDE nos está solicitando es la prueba de Ceneval para poder corroborar que las competencias se estén cumpliendo. Pero ¿cuántos pasan de cada 10 alumnos? ¿Uno? ¿Dos? Esa es la parte. Recordemos que el examen Ceneval es una recopilación de de todas esas habilidades y competencias que ellos adquieren en el transcurso de su formación educativa y que va más allá de solamente aprenderme el concepto de memoria, por ejemplo, de lo que es inclusión educativa o de lo que es proceso de productividad. Es saberlo hacer. El examen Ceneval es totalmente práctico, son casos, son supuestos y en el cual el alumno tiene que desarrollar ese pensamiento lógico, analítico, para poder resolverlo. Y entonces luego nos damos cuenta que no precisamente los alumnos que siempre sacan 10 son los que pasan Ceneval. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado esa habilidad, el pensamiento lógico, pensamiento constructivo, el pensamiento dialéctico, la comprensión lectora. Todo eso entra en esta parte. Y sobre todo, la parte de la acreditación de los planes de estudio. ¿Realmente estamos acorde con nuestros planes de estudio, que son actualizados, que estamos cubriendo las necesidades de la población educativa real y empresarial? ¿Estamos cubriendo realmente esas necesidades del estudiante? De decir, llegas aquí conmigo como estudiante porque quieres una vida mejor. ¿Vas a egresar y vas a encontrar empleo de lo que estudiaste o te vas a dedicar a otra cosa? ¿O vas a formar parte de esa informabilidad? ¿O vas a formar parte de ese 14% que queda en el aire? Y bien, para esto tenemos diferentes elementos. Por ejemplo, vamos que los cambios en el mercado laboral han estado creciendo, han estado transformándose, han estado evolucionando. Y esto pues obviamente tiene consecuencias para la inserción laboral de todos los trabajadores, de todos los egresados, desde la parte, digamos, de la preparatoria o la técnica o la secundaria técnica. O sea, me está costando trabajo esa parte de insertarme laboralmente en una organización. Y estas consecuencias de la inserción laboral, pues han venido creciendo, se han venido acrecentando definitivamente. Y una de ellas, por ejemplo, es lo que estamos viviendo ahora. Si por ejemplo, nosotros, ¿no? Ahorita bajo este nuevo esquema tenemos que tener habilidades de tecnología, tenemos que tener el desarrollo creativo, la creatividad, la innovación para poder generar ese aprendizaje a través de medios virtuales, de poder lograr tener la atención de mi estudiante o de mi capacitando en línea. ¿Cómo voy a lograr de captar esa atención y cómo voy a garantizar que ese aprendizaje se dé? Y entonces, dentro de esas consecuencias se vierte en dos. Una de ellas es que los trabajadores que quieran y puedan desempeñar ocupaciones calificadas. Es decir, oye, resulta de que pues entré a trabajar, hice el examen y me dicen, mira, no estás calificado para este puesto, pero sí para el puesto de operativo. O sea, no estás calificado para la gerencia de mercadotecnia, pero sí para ser supervisor de la línea de producción. Y es ahí donde entra
ese cambio, ¿cierto? Y entonces dicen, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay otra vertiente que son quien tiene la capacidad del aprendizaje y de la recalificación a través de una formación permanente. Y aquí es cuando entramos la parte académica muy fuerte, ¿no? Vamos a lograr precisamente que ese aprendizaje se dé. Y aparte de decir, vamos a buscar, aparte de lo que te piden hacer en la empresa, yo te voy a generar esas competencias. Por eso es que muchas empresas, muchas organizaciones ahora en la actualidad, y que la SEP sabemos perfectamente que liberó, que ya pueden crear las empresas sus propias universidades, sus propias preparatorias, y que desarrollen el capital intelectual acorde a sus necesidades. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos dejado de hacer algo muy importante. Hemos dejado de hacer la auditoría de nuestros planes de estudio, la auditoría de nuestra razón de ser, de nuestra cultura organizacional como institución educativa. ¿Cuál es la visión, mi misión, mis valores? ¿Me están evaluando correctamente? ¿Estoy acreditado a través de los organismos, mis planes de estudio? La parte del REBOE, la parte de, por ejemplo, de ANUYES, de CIES, estamos acreditados y esto ha venido a desempeñar una actividad pues bastante compleja dentro de los centros educativos. Porque luego, por ejemplo, podemos llegar, que mira, yo no sé, a lo mejor tengo hasta la prepa, ¿no? Y entré a trabajar, voy a decir el nombre, ¿no? Puedo entrar a farmacia, a Oxxo, algo que vemos muy común, ¿no? Los Oxxo han crecido impresionantemente esta organización y los contrata incluso con secundaria. Sí, bueno, y de pronto los encuentra uno al paso del tiempo y, es que ya soy licenciado en administración. Qué padre, platícame cómo lo hiciste, ¿no? Y resulta de que es que la empresa vio en mí que tengo habilidades que puedo desarrollar esas competencias laborales. ¿Por qué? Porque yo entré a un trabajo que quería y podía desempeñar y la empresa me formó. ¿Cómo te formó? Mira, empecé a hacer mi prepa la terminé, incluso, por ejemplo, Oxxo tiene la universidad Oxxo, tiene su propia universidad. Entonces, les dice a los chicos, a ver, tú tienes las habilidades, te aplico el assessment, que es una herramienta, es una batería de recursos humanos para poder ver precisamente esas competencias que ellos puedan tener y ver si pueden desarrollar al personal. Y entonces los empiezan a desarrollar y al paso, dicen, ya eres encargado de tienda, vas a estudiar los sábados, en un promedio de 3 años tienes tu licenciatura. Y entonces Oxxo ya no está contratando niveles superiores, todos entran desde abajo y crecen. Entonces, una persona que entró ganando 800, 700 pesos a la semana, limpiando refrigeradores, acomodando producto, atendiendo personal, al cabo de 4 o 5 años y él desempeña sus habilidades, termina ganando como supervisor arriba de 25,000 pesos. Entonces están garantizando ellos el desarrollo de las competencias acorde a las necesidades empresariales. Y es aquí donde nosotros entramos. A ver, ¿qué hemos dejado de hacer nosotros? Esa parte de vinculación académica. Hemos realizado esas actividades. Oye, empresa, ¿qué necesitas? No, pues yo ocupo que lleguen aquí hablando francés. Perfecto. A partir del próximo cuatrimestre, francés obligatorio y clases en francés. Es esa parte. Las competencias laborales son esenciales para el desarrollo del trabajo. Y tenemos dos tipos de competencias. La capacitación específica dentro de las competencias laborales y también dentro de las competencias laborales tenemos las competencias de la empleabilidad. Son dos vertientes. La capacitación específica es lo que también conocemos bajo las teorías americanas, que son las soft skills. Las soft skills son todas esas habilidades blandas que van a desarrollar el perfil del educando, del trabajador, como son la escucha activa,
¿Realmente los capacitamos para eso? Estamos desarrollando esas competencias en los transversales, competencia transversal en los programas educativos, como es la escucha activa, trabajo en equipo. Y aquí en trabajo en equipo también pasa algo muy interesante. Hay personas que si no están acompañadas no trabajan. Tenemos que desempeñar dos vertientes: el trabajo en equipo y el trabajo individual. La capacidad, la toma de decisiones, el pensamiento analítico, el pensamiento creativo. Y tenemos que desarrollar habilidades y las podemos evaluar, por ejemplo, la evaluación ipsativa, ¿no? Y es una evaluación por competencias. ¿Qué tanto aprendió mi alumno al momento que inició y cómo veo su crecimiento a través del tiempo y qué habilidades adquirió? Porque entonces, si en el momento que él llega a trabajar y dentro de los requerimientos que tiene el puesto, dice, se requiere que tenga facilidad de relacionarse con los demás. Y yo no logré esa competencia en el alumno, no va a poder accesar al empleo. Todo parte de ver qué es lo que necesitan las organizaciones. Dicen capacidad de trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, capacidad de comunicación oral y escrita, habilidades para manejo del estrés. ¿Los hemos enseñado a manejar el estrés o solo ocasionamos estrés en los alumnos? ¿Hemos enseñado a cómo liberar ese estrés o solamente les dejamos lecturas y lecturas y damos por hecho que ellos lo entendieron? Viene otra vertiente que es la hard skill. Y la hard skill es la competencia dura, es la que me va a mí permitir entrar a la empleabilidad. Mira, yo soy, por ejemplo, soy contador público, aquí está mi título. Ah, ok, perfecto. Es todo lo que demuestra que tengo la competencia. Y aquí parte algo muy importante. Dicen, entre el ser y el saber hacer. ¿Cierto? Realmente estamos egresando a lo mejor un chico de, no sé, supongamos de secundaria técnica, donde la parte, digamos, de ellos van a llevar un taller donde van a aprender un oficio o una carrera técnica. Van a aprender un oficio, carpintería. Realmente cuando sale el alumno, sabe trabajar la carpintería, conoce los elementos y es ahí, bueno, es que, pues sí, sí saben, ¿no? Y se van a dedicar a ello. Y parte de esto, nos encontramos en la actualidad en una situación bien complicada, laboral. Vean, resulta de que si ustedes mandan a hacer, no sé, una cocina integral, les cobra al carpintero, no sé, 20,000 pesos, un ejemplo. Oye, ¿y en cuánto tiempo me la tienes? Vengas el viernes, ya la tengo lista para el viernes. Y ya es lunes. Vean, en 4 días, 5 días, a lo mejor su ganancia va a ser de 10,000 pesos, ¿no? Porque el material también cuesta. Pero ¿cuánto va a tardar, por ejemplo, un profesionista en ganar esos 10,000 pesos dentro de una empresa? ¿Todo el mes? ¿Una quincena? ¿Cuántos días? Es esa parte. La hard skill nos ayuda a crear es evidenciar lo que realmente tengo en el saber y en el saber hacer. Lo que tengo, esa competencia dura. Y entonces las empresas dicen, mira, pues sí, ya sé que eres ingeniero industrial o que eres técnico en electromecánica, pero no tienes una buena actitud. No tienes la parte del trabajo en equipo, no se da. La comunicación tampoco. Asertivo tampoco eres. Y así pueda llevar los títulos de las mejores universidades, si no tiene el desarrollo de la capacitación específica para lo que está estudiando, que son las soft skills, no va a lograr tener esa inserción que tanto deseamos nosotros. Y tenemos dentro de la educación formal, que es la que parte de las hard skills,
tenemos la educación formal, y de esta educación formal y la educación no formal, que es, y el aprendizaje en el trabajo, tienen que tener esta parte, esta articulación. Es decir, ¿qué tanto puedes hacer con lo que necesito? Y esa es articulación, lo posible y lo necesario. ¿Hasta dónde podemos llegar a lograr esa articulación? Y es ahí, en esta línea tan delgada que es muy fácil. Vean, una línea delgada es muy fácil cruzarla y dar por hecho. Entonces, yo digo, mira, el programa dice que con estas actividades van a lograr este desempeño los chavos o van a desarrollar esta competencia. ¿Y realmente la están logrando? Vemos que no, ¿verdad? Vemos que no se ha logrado la competencia al 100% requerida. Y es ahí nuestra responsabilidad y entran nuestras habilidades, nuestras soft skills como docentes, para tener esa creatividad, aprender a escuchar al alumno, trabajar en equipo con otros docentes, ser más multi e interdisciplinarios. Si yo estoy en la parte, por ejemplo, de preescolar o de básica, buscar esa parte de que los alumnos empiecen a convivir, a relacionarse, no solamente socialmente, sino también académicamente con otros grupos. Incentivar desde pequeños la investigación, la experimentación, empezar a crear en ellos inquietudes y que desarrollen como competencias transversales el trabajar en equipo, el liderazgo, la comunicación, la asertividad. Ese es el elemento. Y entonces, vean, dentro de la articulación de estas escuelas, tenemos que tener precisamente los cambios tecnológicos y socioeconómicos de nuestro entorno. Es clave, son clave estos dos elementos. Bien decíamos, ¿no? Oye, resulta de que cómo vamos a trabajar ahora la parte de las clases virtuales si, por ejemplo, allá no sé, en el cerro fulano de tal, no llega la señal de internet y hay una comunidad allá. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos que buscar la forma de cómo llevar la educación a ese punto. Y obviamente, bueno, pero ¿por qué? Pues no estamos, nuestro país bien sabemos que no tenemos esa, ese impacto, esa infraestructura tecnológica tan amplia, ni tampoco tenemos una red socioeconómica fuerte. Realmente somos un país en vías de desarrollo como economía emergente y es fundamental aquí que nosotros crear esa articulación entre la escuela y los centros de trabajo. Recordemos que los centros de trabajo sí tienen los medios tecnológicos y socioeconómicos para poder fortalecer. Vean, las organizaciones están obligadas a generar, ahora acaba de entrar una parte muy padre, que es una norma que es la 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es la norma del estrés, ¿no? De la de riesgos psicosociales. Y entonces las empresas están obligadas a generar ese, ese intercambio con la sociedad. Es decir, ¿en qué te puedo apoyar a ti? Yo soy una empresa, estoy cerca de tal comunidad y en la comunidad, por ejemplo, dicen, oye, es que no tenemos internet, pero la empresa sí. Puede generar un ruteador y puede llevarles el internet a la comunidad. Pero ¿quién tiene que hacer eso? ¿La empresa o nosotros? Tenemos que ser ambos. Tenemos que reunirnos con las empresas, con los centros de trabajo y decir, mira, yo te voy a capacitar a tu gente, dime en qué la necesitas para que pueda tener esa inserción laboral. Ahora, aquí entra una pregunta muy padre, ¿no? ¿Cuál es el aporte de las escuelas a las empresas? Y decimos, bueno, ¿y tú crees que va a recibir el empresario y todo eso? Sí los va a recibir. Claro que sí, porque dentro de esta norma especifica que debe de tener ciertas actividades la organización como actividad social y que también ahora tiene un tinte de ESR, de empresa sociolaboralmente responsable. Tienen que contribuir con la sociedad y es deducible de impuestos.
Recuerden ahora esta parte de la coherencia fiscal, que es sumamente elemental. A ver, si tú eres institución, tú eres una empresa, ¿no? Y supongamos, es una empresa que produce aguacate. Eres una aguacatera. Ok. Resulta de que en la comunidad que tengo, la mayor parte de mis empleados no tienen, no les llega la señal de internet, no tienen, pero yo sí tengo. ¿Puedo hacer un puenteo y enviar mi señal? Sí, sí puedo. ¿Con quién? Pues tengo que verlo con la parte educativa, para que ellos tengan el acceso al conocimiento. Oye, ¿sabes qué? Yo ocupo a lo mejor a nivel técnico que sepan hacer los cortes del aguacate, de la planta, la fumigación, el manejo de sustancias tóxicas. Ok, perfecto. ¿Se puede capacitar, se les puede enseñar a los chavos eso? Sí, claro, en el programa de estudios está, posiblemente a lo mejor no, pero basado en las necesidades del contexto, lo puedo agregar, puedo hacer todo el proceso para que tenga ese desarrollo curricular, ¿cierto? Bien, ¿y cuál es el aporte que tenemos entre estos dos organismos? No hay de otra, es la investigación y el desarrollo y la difusión del conocimiento. La investigación y el desarrollo, vean, las empresas aportan cierta cantidad de dinero, incluso a universidades, para esta parte. Los patronatos, existen diferentes formas de generar esa vinculación. Y la investigación y el desarrollo nos lleva a crear nuevas formas de trabajo, a crear nuevas formas de vida, a buscar los medios, los métodos y a las personas correctas. La investigación, bien sabemos, hemos evolucionado, el mundo ha evolucionado de una forma impresionante gracias a esta investigación y desarrollo y a la difusión de estas investigaciones. No solamente que se queden en papel y guardadas, sino también la difusión. La difusión es fundamental. Y en el caso, por ejemplo, tenemos el caso médico, ¿no? Los casos médicos se tiene que difundir y empresas invierten más de 10 millones de dólares por día en investigación, como lo es Pfizer, como lo es AstraZeneca. Ellos invierten muchísimo en investigación. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones de vida y preservar lo más preciado del ser humano, la vida. Y entonces se tienen que crear entre este acuerdo, digámoslo así, se tienen que crear las competencias necesarias para lograr ese éxito en el mercado laboral de nuestros estudiantes. Tenemos que lograr, ¿qué necesitas? Oye, yo soy la empresa, a lo mejor soy una aguacatera, oye, necesito una investigación de mercado, me acerco a la universidad. Chicos, a ver, a la realidad, vamos a trabajar este proyecto real. Oye, estoy yo a lo mejor en secundaria y resulta de que tengo el bachillerato en veterinaria. Y por aquí cerca tenemos a alguien que tiene ganado, pues vamos a practicar ahí. Vamos a desarrollarle un proyecto al señor, no sé, Benjamín, con sus 350 vacas, ¿no? Su ganado, vamos a generar una nueva forma de alimentación más eficaz, una forma de gestión del alimento, no sé, unas nuevas fórmulas. Entonces, vean toda esta parte. Los enfoques, y dentro de esto entran los enfoques innovadores para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo voy a generar yo esa enseñanza y ese aprendizaje que debo de tener en consecuencia a esto? Veamos. La aplicación del conocimiento. Vean, dice, cuando esa es una indicación que nos da, una recomendación que nos hace la OCDE. Dice, es que tienes que tener el enfoque innovador para la enseñanza y el aprendizaje en todos los niveles, ¿eh? Desde preescolar hasta nivel superior. Dice, y ¿cómo? Normalmente siempre decimos, la aplicación del conocimiento dentro del contexto del estudiante, sí, pero también en el contexto desconocido. ¿Por qué? Si yo aplico el conocimiento a un contexto desconocido, va a ser mucho más objetivo. Recordemos que la subjetividad y la percepción es percepción. Si yo radico, por ejemplo, en la ciudad de Morelia, puedo tener, y he vivido toda mi vida ahí, yo puedo tener una percepción de mi ciudad, ¿cierto?
Pero si alguien que viene de fuera, de otra ciudad, y empieza a hacer un estudio socioeconómico, un estudio de desarrollo social, pues va a tener otra directriz, va a tener otra percepción. ¿Por qué? Porque no está viciado. Y entonces va a empezar a crear acciones, va a desarrollar actividades y sobre todo va a generar un conocimiento diferente. Y en esta parte nos cuesta a veces mucho trabajo, ¿no? Nos cuesta trabajo pensar en cómo podemos aplicar este conocimiento, cómo podemos desarrollar, cómo vamos a aplicar, por ejemplo, el que aprendas a usar la tecnología, espacios virtuales en un contexto que ya conoces, es muy sencillo realmente, y es subjetivo, pero si lo llevo a un contexto donde no lo conozco, ahí es donde entra esa parte. Y de aquí parte un principio, una parte, un tipo de investigación, que es la investigación emergente, ¿no? Estos tipos de investigación nos llevan a conocer realmente las nuevas formas de vida, nuevas formas de trabajo en un contexto que es totalmente diferente al que he vivido. Y que me voy un mes, 2 meses, 3 meses y me voy a vivir con ellos y voy a buscar toda esta parte de cómo hacen las cosas para poder lograr precisamente este avance y crear obviamente pues esas competencias en ellos, porque van a tener, en el alumno finalmente va a tener un pensamiento crítico, constructivo, dialéctico, ¿cierto? Y aquí entra los métodos, por ejemplo, prácticos. Hay una metodología, la metodología de Kolb, ¿cierto? La parte matemática, lógico-matemática. Entonces, la metodología de Kolb es muy buena porque nos lleva a crear precisamente soluciones de problemas en un contexto no conocido, en un contexto que nosotros no tenemos tanto conocimiento, pero que necesitamos empaparnos más de él. Y entonces, vean, toda esta parte viene a desarrollar un combo total para poder lograr esa inserción. Ahora bien, si cada uno, vean, de los egresados trabaja en un empleo que no requiere educación superior, o sea, estamos haciendo algo malo, algo mal. Y esta parte, veámoslo. Dicen, es que está sobrecalificado volvemos a cerrar el círculo, está sobrecalificado para el puesto, está calificado o cualificado. ¿Qué necesitamos hacer? Y aquí entran esas preguntas. Si nosotros llegamos a tener un desarrollo académico con nuestros alumnos basado en habilidades para la vida, en competencias, en desarrollo de soft skill, obviamente va a ser mucho más fácil para ellos. Y entonces, vean, este es algo bien interesante. Eh, Resulta de que efectivamente, si nosotros acá en Guanajuato estamos viviendo una situación que enmarca totalmente esto que menciona la OCDE. Ustedes preguntan a diez, por ejemplo, chicos, ¿no? Que se encuentran con un uniforme de una empresa. ¿Qué estudiaste? Todos tienen título profesional. Oye, ¿y en qué área estás? Operativo, operativo, operativo. Es decir, casi uno de cada 2 egresados, vean, trabaja en un empleo que no requiere educación superior. Oye, ¿y tú? No, pues que yo estoy en la parte de nivel prepa. O sea, pues, tuve que hacerlo así para poder entrar a trabajar. Si no, no me daban el trabajo. Se está creando una digamos, como una parte, una entropía, se está desgastando este proceso. Finalmente, mm, todo mundo tiene licenciatura, pero uno de cada 2 egresados trabaja en un empleo que no requiere la educación superior. Y vamos desde el punto, oye, no, pues es que yo nada más con la prepa. ¿Y entonces qué pasó? Si no me dan el empleo porque estoy sobrecalificado. Entonces, veamos, toda esta parte nos lleva a crear diferentes cuestionamientos, a hacer conciencia real de lo que estamos haciendo y dejando de hacer en esta parte, ¿cierto? Y algo que les comentaba al principio en esta parte. Vean,
Encontrar un empleo es difícil para los egresados, muy difícil, porque o están sobrecualificados para el puesto o bien no tienen las competencias necesarias. Platicaba hace poco con una gerente de recursos humanos de una empresa muy grande y me decía, ¿no? Porque ellos siempre están solicitando personal. Digo, bueno, es muy alta la rotación de personal que tienen. Me dice, no, no es alta. El problema es que no encontramos a la gente con las habilidades que necesitamos. No las encontramos. Dice, mira, es increíble que llegan con un título de, no sé, administración, derecho, no sé, cualquiera, ¿no? Y de pronto dice, no tienen las competencias necesarias para el puesto, ¿no? No. Solicito un contador y no sabe, por ejemplo, cómo hacer la dispersión de las nóminas. Así. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo capacitarlo porque me cuesta dinero y nada más tengo un cierto presupuesto para eso. No puedo excederme. Entonces, vean, aquí entra ese detalle. ¿Realmente estamos preparando a la gente? Dice, bueno, y entonces digo, ¿qué pasa con ellos? Pues se les ofrece el puesto de operativo, pero yo sé que en cuanto encuentren algo de contador se van a ir. Entonces dice, no, no puedo. Y la vacante sigue y sigue. Un ejemplo. Entonces, vean, hasta dónde hemos llegado nosotros a confundir esta parte de decir, bueno, hago lo que tengo que hacer, o sea, hago el 100%, no más. O buscar ese plus que me lleve a mí a mejorar estas cifras. Recuerden que los grandes cambios inician por uno mismo. Entonces, tenemos que buscar y disminuir precisamente estas brechas. Vean, es demasiado. La parte ese 14.5 también representa el emprendimiento. Oye, si no encuentras empleo, vete y pon tu negocio. Pero de pronto en el negocio fracasan. ¿Cuántos negocios existen que se abren, inician y su promedio de vida son 4 meses, 5 meses y truenan? Porque no cuentan los chicos con esas habilidades. Entonces tampoco los estamos preparando para el autoempleo. No estamos generando en ellos un impacto para mejorar su vida profesional. Parte de ello son las cifras que nos da precisamente el INEGI, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, resulta de que la mayor parte de la oferta laboral dice, no, es que para qué los contrato con licenciatura, con prepa es suficiente. ¿Por qué? Porque lo que traen de la universidad, pues no me sirve de mucho. Yo los capacito aquí y aquí los entreno. Aquí genero yo ese plus como profesor. Necesitamos generar ese plus. Y tenemos habilidades de gestión de recursos. De verdad tenemos habilidades impresionantes. No solamente se aprende en la parte educativa, también en la parte real, el aprendizaje de la vida. Nos enseña a gestionar recursos, nos enseña a ser muy analíticos y tenemos que transmitir esa forma de pensamiento con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Muy bien, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiere hacer alguna pregunta? Doctor, interesante su conferencia. Quisiera preguntarle cómo lograr mejorar ese perfil de egreso en nuestros normalistas o qué nos está haciendo falta para mejorar esas capacidades en cuanto al perfil de egreso. Gracias, Orfi, un gusto saludarte, muy buen día, qué gusto escucharte. Gracias, doctor, igualmente. Muchas gracias. Creo que la parte, por ejemplo, la parte normal, la parte educativa, hemos dejado de ver algo muy interesante. Yo lo platicaba con mis alumnos de educación. Hemos dejado de ver que los niños de esta época son totalmente diferentes a los de hace 5 años, por ejemplo, o 10 años atrás. Tenemos que aprender a crear esas competencias, por ejemplo, en ellos la competencia del uso de las tecnologías. Tenemos que empezar a desarrollar la tecnología en los preescolar. No hay de otra. Tenemos que lograr esa inserción. Además,
el, el egresado de la normal, aparte de todas las habilidades que tiene, ¿no? Las competencias pues, psicológicas y para el desarrollo del infante, también debe de tener un elemento muy interesante, el desarrollo de los valores, como es la tolerancia, el respeto, todos esos valores que de pronto llegamos a pasar por alto y que posiblemente llego yo a una población, ¿no? Donde pues la gente es especial con sus hijos, claro, pero si yo no tengo desarrollada la competencia de la tolerancia, voy a tener fricción, ¿cierto? Entonces, esa parte del desarrollo de habilidades, yo creo que debemos de generar eh, que ellos tengan ese desarrollo de habilidades de la empatía, la escucha activa, el trabajo colaborativo, que es diferente al trabajo en equipo, porque el trabajo colaborativo es crear precisamente esas redes de trabajo con otros profesores, dejar ya los individualismos, enseñarles a trabajar sin individualismos y ser más propositivos y aportar. Creo que ese sería la parte del perfil de egreso que bien lo marca, ¿no? Ser altamente proactivos, participativos, pero realmente cuando llegamos a la práctica, hay maestros que se conjuntan con diferentes escuelas para lograr medir, para apoyarse. Luego volvemos como en el comercial, ¿no? El que dice, "Ay, quedó buenísima la pasta. ¿Qué le hiciste? Ese es mi secreto." Y no pasamos esa parte. Creo que el desarrollo de la soft skill debe de ser elemental y parte desde la actitud para que nos pueda llevar a una actitud. Muchas gracias, doctor. No, al contrario, fue un placer. Y sí, de verdad, creo que los chicos pueden lograr, los jóvenes de hoy pueden lograr N cantidad de cosas. Miren, algo que me pasó, algo muy curioso, ahorita con esta situación que estamos viviendo, un profesor me dice, oye, yo no la voy a librar con este nuevo método de trabajo. Digo, ¿por qué? No, 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 no. Mira, ¿sabes qué? Yo voy a hablar mejor con la persona no indicada, que nuestra jefa, y le voy a decir, mira, te dejo las materias y cuando volvamos en presencial, las tomo. Así. Y digo, mira, no, yo te enseño. Y estuvimos casi 2 días completos haciendo prácticas y enseñándole. Dice, ay, no, dice, ya no le tengo tanto miedo a esto, no pasa nada. Le digo, claro que no pasa nada. Tenemos que crear esa parte de confianza. Digo, escucha lo que te dicen los chavos. Ahora, ve, fíjate, es el mismo medio. Y entonces empezamos a jugar con esa parte interesante. Luego yo me iba a otra habitación, aquí en la casa de ustedes, y ya nos conectábamos, y él acá en la sala, entonces empezamos en diferentes habitaciones. Ya me ves y ya te veo, perfecto, muy bien. Es crear esa práctica más real. Entonces, y los chavos, al momento que van a practicar, a veces incluso los profesores que están frente a grupo, los limitan, ¿cierto? Los limitan a hacer las cosas. Entonces, esa es la parte. Tenemos que tener apertura, tanto los que vamos a recibir a los estudiantes para que practiquen, como yo como estudiante. Y aprender sobre todo a generar, a no engancharme con situaciones o con los demás. ¿Cierto? Sí, es cierto. Okay, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia, un comentario? Sí, doctor Omar. Sí, con todo gusto, a sus órdenes. Sí, yo creo que también otra parte fundamental es que uno como docente no debe de perder esa hambre de seguir conociendo, pero sobre todo de seguir involucrándose en esta parte empresarial. Porque ¿cómo queremos nosotros que nuestros chicos tengan esta hambre, esta necesidad, si nosotros mismos como docentes en ocasiones no conocemos qué pasa en la industria, qué pasa en las empresas, porque no existe esa apertura de nosotros? Entonces, también es básico eso, si queremos formar profesionales, así con todas las letras profesionales, uno también debe de empezar
por uno mismo, ¿no? Por ese involucramiento, por ese adentrarte, ¿qué está pasando más allá de la escuela? Salir de nuestra caja, ¿verdad? Exactamente, muy bien, excelente. Sí, vean, y aquí entra esa parte interesante. La parte de los, dice, oye, ¿y cómo cuando voy a pedir trabajo? Me dicen los chavos, ¿no? Yo les doy de pronto a los que ya van ya van de salida noveno, décimo. Les digo, a ver, chicos, ¿ya tienen sus currículums hechos? No, a ver, háganlo. Yo no les digo cómo lo hagan, háganlo. Y ya sobre la experiencia que ellos hacen, les digo, mira, empezamos a modificar. Entonces, y empezamos a hacer prácticas de entrevistas y algo bien padre, ¿no? Les aplico los exámenes que aplica Recursos Humanos para determinar qué habilidades tienen y qué destrezas. Y entonces, conforme a eso, empezamos a sacar, mira, tu perfil va a ser este. Si tú te enfrentas a estos puestos que solicitan estas habilidades, te vas a quedar. A estas ni le entres porque te van a estresar demasiado y puede ser contraproducente. Entonces, es irlos orientando y efectivamente dentro de lo que dice maestro, dentro de la organización viene un cambio impresionante. Me platicaba un directivo de una empresa, ¿no? Que por política de la empresa, ellos son una empresa transnacional, tienen subsidiaria aquí en Guanajuato, pero desde Alemania ya les mandaron la orden. Van a trabajar 3 meses al 70% y otros 3 meses al 50%. O sea, ya no van a trabajar al 100% toda la plantilla, la van a estar rolando, la van a estar rotando. Entonces, yo voy a descansar 3 meses y luego entro a trabajar otra vez. Van a ser así los trabajos en esta empresa por la contingencia sanitaria que hay, porque no, ellos están muy preocupados por esta parte, como son una empresa altamente responsable con la vida, no lo van a, no van a aglomerar a la gente. Entonces, bajo esta situación, pues viene a crear, entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, los chicos me dicen, oh, profe, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto que pasó? Vamos a aprender a buscar trabajos virtuales, trabajos en línea. Y entra esa parte también, ¿no? Lo que usted dice, maestro, necesitamos adentrarnos precisamente en el mundo empresarial para comprender. Hay una página, les voy a recomendar que es buenísima, es la página de la Coparmex. Aquí en esta página de la Coparmex encontramos tendencias empresariales, encontramos cuáles son incluso los perfiles y cómo Recursos Humanos, ahí dice claramente, las áreas de Recursos Humanos, solicitamos personal con pensamiento crítico, con pensamiento creativo. Necesitamos comprensión, por ejemplo, la parte de la competencia dialéctica, ¿no? Porque a veces, oye, ¿y qué dice lo que? A ver, ya me expusiste, sí, muy bien. ¿Y qué quiere decir eso? Ay, y lo vuelven a leer, ¿cierto? Los alumnos. Entonces, vamos por esa parte. Muy bien, maestro, excelente su comentario, muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días, maestro Omar. Buenos días. Es interesante la propuesta sobre el tema de la brecha digital y la inserción laboral. Bueno, actualmente yo laboro dentro de una normal aquí en el estado de Michoacán y aparte en dos plataformas. Una de ellas es Prepa en Línea C, precisamente en este bachillerato en línea de la Secretaría de Educación Pública. Es muy interesante la propuesta que tiene en su modelo educativo en cuanto a las actividades que realizan los estudiantes. Varias de sus actividades, de sus productos, están enfocados a conocer en un primer momento, bueno, pues las metodologías para a partir de ahí ubicar alguna situación problemática y proponer ese problema identificado, una solución dentro de sus contextos. Y obviamente pues eso los lleva a la participación y la inserción laboral que se está comentando. Y es impresionante cómo los estudiantes de bachillerato pues tienen pues ya ese dominio independientemente de la edad. Muchos de ellos son nativos digitales o personas ya mayores. Unos pues ya nacen con esas habilidades, esas destrezas tecnológicas,
pero aún así están rompiendo paradigmas los que no tienen mucha habilidad con la tecnología. Y bueno, pues eso es como una lección para nosotros, quienes estamos participando en estos entornos, en estos medios digitales, pues a romper precisamente esos paradigmas. Yo no soy docente de formación, yo soy contador público, tengo una maestría en administración y bueno, desde hace aproximadamente 7 años me he dedicado a la docencia en línea y veo la forma y la apertura que hay para seguir conociendo y aprendiendo de la educación, de la docencia. Y recuerdo que en un foro institucional que hubo de normales, muchos de los docentes cuestionaban la exposición que hice, que cómo se va a romper ese paradigma de los docentes que no se atreven a tener dominio de las tecnologías. Bueno, es como si a mí me dijeran, pues yo tendría que romper el paradigma de la investigación y la docencia y estoy metido en esto. Yo creo que también es como un tabú mental que tenemos, ¿no? De que no queremos arriesgarnos, no romper esos miedos y pues es lo que viene en los próximos años y más aún en estos tiempos de contingencia, pues son muy socorridas las plataformas, las clases en línea. Y eso sería mi participación. Qué bueno que se abran estos espacios desde la Dirección General de Investigación aquí en el estado de Michoacán. Nos permite conocer diferentes experiencias y puntos de vista de diferentes compañeros y docentes. Pues muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente es lo que usted dice, ¿no? Estábamos en un área de confort de que llegaba a mi clase y ahora precisamente cómo vamos a romper esos paradigmas, la misma necesidad nos va a ir haciendo abrirnos de esa parte a la nueva forma de trabajo. Algo que yo viví con mi amigo, me decía, es que él tenía, bueno, de verdad, tenía miedo así como que hasta de poner la camarita, ¿no? Digo, no tengas miedo, no pasa nada. Entonces, poco a poco es irle quitando ese miedo. Dice, es que si no lo hago, digo, recuerda que es una necesidad, o sea, a nivel mundial, necesitamos aprender esto o vamos a quedar en el abandono. Entonces, creo que a veces cuando estamos, como bien dice, cuando estamos en esa área de confort, dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Y de ver más allá de lo que tenemos a nuestro alrededor. Algo muy, muy padre es, bueno, precisamente en la parte del uso de las plataformas. Podemos crear muchas cosas y obviamente las competencias y las habilidades de los chicos se van a ir desarrollando. Por ejemplo, algo que decíamos, ¿no? Anteriormente, llegábamos al aula de clase y veíamos a 2, 3 chicos con celular, guarden sus teléfonos. No, aquí no, ¿cierto? Y, y vemos, bueno, y algo muy padre, ¿no? Había otros profesores que decían, no, a ver, saquen sus teléfonos, a ver, van a bajar esta aplicación, a partir de ahora, aquí van a poner todas sus notas en este cuaderno electrónico y me lo van a enviar diariamente. Yo voy a entrar a monitorear sus apuntes. Usen la tecnología. Y entonces, con este tipo de dinámicas, el alumno empezaba como que a desarrollar otras habilidades. Incluso, pues digamos, bueno, oye, el uso de la transmisión, quien ya hacía esta actividad, por ejemplo, a través del Facebook, ¿no? Una plataforma muy común, muy, muy famosa, pues era muy sencillo para ellos. Pero había quien decían, es que a mí no me dejaron nunca usar un celular. No, es más, no tengo ni Facebook, ¿no? Y entonces ¿cómo vamos a trabajar? Es que mis maestros nunca me dejaron tener nada de eso, que porque eran objetos del demonio, ¿no? Y entonces llega el momento y ahora estamos batallando en esa situación. Tenemos que adaptarnos, como bien dice maestro, a la era digital. Excelente aportación, maestro. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Hola Omar, buenos Hola, días. hola. Buenos días. Hola, habla Alex Herrera. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Bienvenido. Bien, bien. Tú, gracias por aperturarme el comentario. Muy interesante. Yo no soy docente, soy jefe de vinculación en el Instituto Estatal de Capacitación y me queda la impresión de que precisamente lo que ya habían comentado
Hace falta esa articulación entre el sector educativo y el sector privado. Nosotros lo vemos con las empresas que atendemos. En mi caso, atendemos empresas que están en el puerto interior, aquí en el estado de Guanajuato. Les puedo hablar de empresas como Pirelli, Honda, Volkswagen, empresas que precisamente tienen unos niveles de rotación impresionantes, porque pues no encuentran el perfil, y cuando lo encuentran lo explotan de tal manera que les dura 1 año, 2 años los chavos. Y creo que es interesante, si se me permite la precisión también, el ver cómo ese currículum oculto de las universidades, ¿no? Me da tristeza realmente ver jóvenes, igual, considero todavía joven, egresados, ya sea de universidades públicas o privadas mexicanas, que pues no llegan más que a generalistas o mandos medios, y si bien no es vano. Entonces es preocupante que los altos mandos, los directores siempre son extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Pirelli, la mayoría son italianos. En el caso de Honda, pues, la mayoría japoneses. Entonces, realmente no estamos llegando a los niveles que, digamos, podrían tener mayor influencia en la toma de decisiones, ¿no? Y me parece que eso también es preocupante. Digo, abonando pues al tema de que hace falta, y coincido, la articulación entre sector educativo y sector productivo. Y la otra comentario que también me preocupó fue el dato que nos diste del 17% de las personas que solamente tienen título en México. Me parece que eso viene a derribar pues el paradigma, ¿no?, de la movilidad social en México. Anteriormente, también en mi experiencia, trabajé para la Universidad de Guanajuato, precisamente en un área de titulación, y nosotros, la pretensión que teníamos era que todos los egresados salieran con su título en mano, pero con esos datos pues se ve reflejado que el título universitario ya no necesariamente es un artículo de primera necesidad, ¿no? Ni para el chavo, ni para la empresa. Entonces, que eso es preocupante, y mi cuestionamiento sería cómo volver al título universitario de nuevo un artículo de primera necesidad, ¿no? De tal manera que para las instituciones educativas sea primordial que el chavo se titule, y para la empresa reclutar personas tituladas, ¿no? Porque parece que ahora ya es indistinto. Exacto. Excelente, Alex, muy bien. Sí, efectivamente. Yo creo que tenemos que volver a resurgir esa parte, tenemos que hacer esa auditoría. Creo que es la parte esencial. Hacer esa auditoría, y si estamos cubriendo como universidad el perfil de egreso realmente, pero el perfil de egreso con ese match que necesitan las empresas. Por ejemplo, dicen, bueno, ¿por qué Pirelli dice, bueno, a lo mejor no contrato en esa parte, ¿no? Porque dice, porque no tienen las competencias, ¿no? No tienen esa capacitación a lo mejor en idiomas, en entender sistemas financieros, o en entender el modelo de trabajo italiano. Y entonces aquí entraría esa parte de la articulación que tú mencionas. Es fundamental que hagamos las instituciones educativas, hagamos esa auditoría, y no nada más las universitarias, sino también todas las que tengan que ver con la parte técnica, de buscar precisamente qué es lo que está necesitando mi mercado laboral, mi empresa, lo que está a mi alrededor, y redefinir los perfiles de egreso, e incluso los de ingreso, porque pareciera que como que el perfil de ingreso lo dejamos así como que es el mismo de hace 20 años, y no. O el perfil de egreso sigue siendo, hay programas incluso que vemos de universidades, o de programas educativos de preparatorias, que el perfil de egreso desde 1980 hasta hoy 2020 sigue siendo el mismo. Y que incluso las parrillas de curricular de las materias cambiaron 2 o 3, únicamente los últimos 3 esquemas. O sea, los últimos 3 cuatrimestres cambian un poco las materias. Lo demás sigue idéntico. Creo que tenemos como parte de la parte de institución educativa, crear esa evaluación, esa auditoría interna, aunada a la vinculación empresarial. Creo que ese es el punto clave, Alex. Creo que podríamos generar muchos beneficios con estas alianzas con las empresas,
y la parte educativa para que ellos digan, ok, entonces ya me estás dando la gente con lo que yo necesito, entonces los requiero titulados y entonces retomar el valor que tiene un título universitario. Excelente, Alex, muy bien. Sí. No, gracias a ti, Alex. ¿Alguien más que quiera comentar alguna pregunta? Si no hay alguien más, por ahí, Omar, un comentario nada más y pues nada más, una reflexión de lo que me deja tu charla, si me lo permites. Con todo gusto, adelante. Claro que sí. Pues nos has dado una interesante reflexión para quienes, veo que en el auditorio estamos personas que estamos en el ámbito educativo nada más, pero también hay personas que están en el ámbito de la empresa y eso me da gusto porque es un auditorio mixto, es un auditorio que nos permite una visión son dos puntos de vista que en algún momento tenían que converger y lo que haces es precisamente eso. Tú nos hablas desde la empresa y pones en la mesa algunos puntos interesantes de cómo quienes estamos en el ámbito educativo desde la educación básica, pues todavía nos falta caminar mucho. Y bueno, también, por supuesto, la educación universitaria para favorecer la demanda que la empresa está teniendo a últimas fechas. Y yo creo que, bueno, es interesante porque esto quiere decir que el trabajo del docente tiene que ir cambiando de acuerdo a cómo cambian los desarrollos a nivel empresarial. Y creo que, pues yo creo que ese es uno de las grandes deudas del sistema educativo, desde educación básica hasta superior, por lo que estoy viendo ahorita, para poder atender esa demanda. Hablas tú de competencias bloques innovadores para la enseñanza y el aprendizaje como una parte importante que hay que llevar a la escuela para poder desarrollar ese tipo de habilidades que se requieren a nivel empresarial para tener ese tipo de competencias laborales de las que tú hablas. Entonces, creo que debemos trabajar mucho en ese sentido. Yo trabajé mucho en la parte del programa de la implementación del programa de educación básica en 2011. De ahí para acá ya ha habido seguramente muchos cambios, pero hasta ese punto se hablaba bastante del desarrollo de competencias y sí tenía, por ejemplo, la parte del trabajo en equipo. Creo que esa es una de las grandes demandas de la empresa. Seguido uno ve aquí la parte de los anuncios de los requerimientos que piden las empresas y pues uno de ellos es el trabajar en equipo. El otro que tú mencionas por aquí, ya en la parte final, era la parte del desarrollo de otro idioma, por lo menos. Ustedes que están ahí en Guanajuato, que tienen tanta industria ahí reunida, en todo ese polo de desarrollo, donde convergen, pues, como lo acaban de decir, uno de los participantes, empresas japonesas, empresas italianas, empresas estadounidenses, de varias nacionalidades. Creo que, pues sí, cada vez existe más la parte del desarrollo de un segundo idioma, que ya no necesariamente es el inglés, pero que por lo menos yo creo que nos dábamos por bien servidos con que tuviéramos una población bilingüe al egresar a una carrera universitaria. Y creo que en ese sentido, pues nos falta mucho camino por recorrer, hay mucho por hacer en educación básica y desde luego en educación superior. Es tiempo de que esa evaluación interna, esa auditoría de la que tú hablas, pues se haga desde abajo hasta arriba, desde básica hasta educación superior, para ir abonando un poco a la problemática que tú mencionas, que está en el centro de tu conversación, que es cómo atender entre un mercado
sobrecualificado y uno de bajo perfil. Ahí hay un trecho, hay algo en medio que debe ser atendido. ¿Cómo conciliar esos perfiles o muy bajos o muy altos? Entonces, me parece que pues lo que tú mencionas como una forma de salida, que es llevar la universidad a la empresa, entonces, puede ser una forma, o es lo que han tomado como forma de salida a este problema, pero yo creo que todavía está en ciernes, ¿no? Está como en un desarrollo muy bajo este tipo de universidades. No sé qué tantas otras empresas lo estén implementando o ya esté como formalmente establecido como una modalidad ya en todo el país, o esté en una fase de piloteo. ¿Cuántos años tenga esta forma de llevar a la formación, esta manera de llevar la formación de los perfiles para atender la demanda laboral? Sería un poco mi inquietud en ese sentido. Y lo demás, sí decir que, pues la verdad, es importante, es necesario ya tomar las cartas en el asunto, tomar el asunto ya en las manos, y a partir de esa evaluación interna que ya debe estar, ya debe haber algún informe ahí, pues un plan de salida para poder, pues como cumplir satisfactoriamente, y pues que a todos nos llegue los beneficios, estos sean reflejados en salarios para los trabajadores, y a la industria, pues también el rendimiento, ¿no? Porque pues está rotando personal, es costoso, estar capacitando es costoso. Yo creo que se tendría que, hay mucho que hacer ahí en esa parte, Omar. La verdad, me quedo con esa reflexión que haces. Es una tarea importante para nosotros que estamos en educación, y ojalá podamos conjuntar esfuerzos para hacer algo que pueda resarcir esta brecha de la atención educativa hacia la inserción laboral. Por otro lado, bueno, pues gracias por tus reflexiones, Omar. Al contrario, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, es muy cierto todo lo que comentas. La parte, por ejemplo, de las empresas, por ejemplo, ahorita Bimbo, mencionaba el doctor Apolinar al inicio, estoy dando clases en el grupo Bimbo, el sindicato. Vean, algo bien padre está pasando en Bimbo. Dicen, oye, ¿cómo podemos lograr que la fuerza laboral, porque son grandes, no son, hay de todo, pero el grueso de la población oscila entre los 35 años y 45? Dicen, y no podemos mejorarles el salario porque dentro del tabulador que existe para que ellos puedan tener un mejor salario es el nivel educativo. Entonces, el sindicato negoció con la universidad porque es el pilotaje que tiene Bimbo. Vamos a ver cómo funciona Bimbo con esta parte con la universidad. Si funciona, es decir, si los que están ahorita estudiando la parte de la licenciatura, porque había quien tenía nada más secundaria, hizo su prepa y entró a la universidad. Hubo quien tenía nada más primaria, hizo secundaria y prepa y ella está en la universidad. Esos grupos que estamos atendiendo son de los centros de distribución de San Miguel de Allende, Morelia, Celaya, Irapuato y León. Y se abrieron precisamente las licenciaturas en administración. Y algo muy interesante, que el plan de estudios se tuvo que adecuar a las necesidades de lo que requiere Bimbo. Entonces, los chavos trabajan de lunes a sábado, los domingos tienen clase de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y están trabajando ellos esa parte de la licenciatura. Va más enfocada a la práctica del hacer para que ellos desarrollen, y ellos ya tienen desarrolladas las habilidades por parte de la empresa, pero ocupan la hard skill, el título. Pero ese título tiene que sustentar todo el aprendizaje bajo lo que requiere Bimbo. Entonces, ahorita ya ellos ya van a la mitad de la carrera. Ha sido muy padre ver el desarrollo. Si hacemos la evaluación ipsativa de cuando entraron a cómo van ahorita, los chavos han crecido impresionantemente. Tengo una alumna que ella es de la parte de intendencia. Ella está
es la parte de intendencia y entró a la universidad. Y ahorita ya la están promoviendo para que entre al área de recursos humanos. Y eso que lleva la mitad de la carrera. Entonces, sí está generando esa respuesta que ellos esperaban, que Bimbo esperaba y que el alumno esperaba. Se está dando. Por ejemplo, Bimbo, yo creo que en un tiempo no muy lejano va a crear su propia universidad. Hay otra empresa en Uruapan, La Papelera, que ya está también haciendo sus trámites para crear su propia universidad. Oxxo ya tiene cerca de 10 años con su universidad. Y así hay diferentes, por ejemplo, también hay una empresa que es es una empresa, está en Monterrey, es un grupo, pero es como el Cuauhtémoc, pero es otro, ahorita recuerdo. El grupo Estela. Ellos también ya tienen su propia universidad. Entonces, están viendo que es mejor captar a la gente a un nivel básico, con habilidades, y ellos irlos desarrollando. Entonces, sí, esa parte es muy, muy interesante que nosotros podamos crear esa vinculación articulada a lo que decía Alex, lo que decían todos ustedes, y que empezamos a hacer esa auditoría interna. A ver, desde preescolar, ¿le estoy enseñando al niño a socializar de una forma responsable con valores? Recordemos que Bauman está mencionando en su libro, ¿no? Que vivimos en una sociedad líquida, donde los valores se están evaporando, donde el contacto social ya no es el mismo porque lo hacemos a través de la tecnología. Entonces, es reformar y retomar qué valores debemos de desarrollar. Eh, pero sí, exactamente, es todo muy buen comentario. Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco su comentario, excelente. Tengo un comentario en chat que me dice José Luis Cardona Alatorre. Desde mi punto de Omar, desde tu punto de vista, ¿qué tan fiable es la INCO? Es el instituto, es un organismo federal, el INCO.org. Pues sí, es muy factible, es muy viable, es un organismo que concentra precisamente el desarrollo económico que necesita el país y que entra ahí con esa parte de análisis estadísticos que nos van marcando las tendencias, lo que es tendencia, lo que necesitamos. Entonces, sí es muy confiable. Los invito a que entren a este portal, al INCO, es imco.org, y ahí, bueno, hay una parte interesante que es comparecer carreras y que es excelente, la verdad, y es buenísimo. Tengo otro comentario de José Luis Cardona a la Torre. Dice, ya que muchos jóvenes no tienen una noción básica de lo que las empresas requieren, pero no solo eso, ¿cómo adaptar los perfiles en educación a la demanda que tiene la industria o las consultoras? Es la parte de la articulación. Creo que las universidades deben de crear, y todas las preparatorias, secundarias, todos, debemos de crear el departamento de fortalecer, engrosar lo que es la vinculación. En la vinculación, como bien comentaba Alex, es la parte esencial en la que nosotros podemos conocer las necesidades de nuestros empleadores, conocerlos. Recordemos la parte del idioma, ya no es solamente, bueno, el idioma inglés es necesario, es fundamental. Ya digamos que es un how know, algo que debe de tener el alumno, ahora es el inglés. Y realmente estamos generando esa competencia, esa habilidad. Y si yo no les doy las clases con maestros en inglés al 100%, lo van a poder desarrollar. Porque una cosa es la clase de inglés y la otra son las clases de las mates, la formativa, ¿no? Pero si la formativa ya la hilvano con inglés, con francés, tenemos, por ejemplo, tengo alumnos que se han ido a vivir a Canadá porque dicen, es que aquí no me ofrecen este puesto, pero pues no, porque yo sé lo que valgo y valgo más. Y entonces se han ido fuera del país. Tengo el caso de 2 alumnos que están en Vancouver. Ellos, como competencia, de hecho, a la par, estaban tomando clases de francés. Se fueron y ahora están allá trabajando y dicen, bueno, es que acá tenemos, sí valoran nuestra profesión, sí valoran y estamos ganando conforme a lo que realmente sabemos. Entonces les preguntaba, ¿y si realmente lo que les enseñamos en la escuela, en la universidad,
¿realmente lo están aplicando dentro de la empresa? Dice, sí, y más todavía. Estamos aprendiendo más y más. Es decir, cuando llegan a un mundo, a un primer mundo, nuestros egresados van con bases, van con tablas, pero necesitamos crear esa parte. Es decir, vean, por ejemplo, la universidad nada más dice tus 6 niveles de inglés, pero no sales hablando inglés. Y entonces estos chicos tuvieron que hacer un curso por aparte de francés para poderse ir a un primer mundo. Pero ¿qué pasaría si nosotros vamos, por ejemplo, a Pirelli como universidad y dicen, mira, yo ocupo que hablen italiano? Perfecto, yo te los mando hablando italiano. Posiblemente tenemos una oportunidad para poder lograr que un mexicano pueda lograr un puesto directivo. Tenemos una oportunidad. Y si en esa oportunidad flaqueamos, la empresa va a cerrarse y va a decir, no, mejor lo sigo contratando a nivel operativo. Entonces, es fundamental el proceso de la vinculación y de lo que decíamos, ¿no? La auditoría interna, revisión de planes, revisión de lo que realmente necesita mi contexto, pero también los jóvenes de hoy recuerden que la movilidad internacional, antes decíamos, ay, ¿dónde te vas a ir a estudiar? Ay, a Morelia, a León, a Ciudad de México, ¿cierto? Y decíamos, de que voy a esta Ciudad de México y no sé qué. Pues ahora han cambiado las cosas, las fronteras se han abierto. Dicen, oye, ¿y a dónde te vas a ir a trabajar? Pues aquí, pero si no encuentro trabajo aquí, me voy a ir a Estados Unidos, me voy a Canadá, me voy a Colombia. Tenemos que crear alumnos que tengan esas competencias transnacionales. ¿Alguien más que quiera comentar algo? No, pues de mi parte no, Omar. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, que quiera aportar Doctor, algo? Sí. agradecerle su disposición como siempre para compartirnos sus experiencias y aprendizajes. Me queda una pequeña pregunta. ¿Qué porcentaje existe en nuestro país de egresados docentes de normales privadas que no logran incorporarse en el mercado laboral? ¿Tendrá usted ese dato aproximado? Sí, bueno, el porcentaje exacto no lo tengo en el momento, Orfe, pero sí es muy alto, ¿eh? Estábamos hablando hace poco, no me acuerdo, estaba viendo si era el 60% que no logra el ingreso a Es la muy par. alto, Es sí. muy, muy alto. Claro. Solamente estamos hablando que de 10 egresados, solamente 4 se van a poder incorporar a la parte educativa. Sí, Entonces, es muy alto y creo que aquí por la parte de la normal necesitamos crear nuevas formas, nuevas especialidades. Vean, perdón, claro. Sí, tengo una amiga, por ejemplo, en Querétaro, esto dicho con todo respeto para todo el mundo y de acuerdo a las creencias y valores, ¿verdad? Ella es de la nueva estructura familiar ujú, y tuvo a su bebé y resulta que en Querétaro ya hay escuelas especializadas para este tipo de familias, donde el niño lleva de la mano una formación psicológica de atención para poder comprender y entender el por qué tengo 2 papás o 2 mamás. Y entonces los profesores hay profesores que son incluso argentinos que están trabajando con los niños. ¿Por qué? Porque no, digo, oye, ¿por qué no hay maestros casi mexicanos en esta escuela? Dijo, porque no hay, o sea, no están preparados. claro. No estamos preparados para atender estas nuevas tendencias. Entonces, posiblemente aquí en la normal, podríamos crear nuevas especialidades en atención, nuevas formas, ¿no? De atender a estos segmentos que están creciendo de forma impresionante. Entonces, creo que sí es alto el porcentaje de deserción que hay en la parte laboral docente. Sin embargo, no es imposible reducir la brecha, Orfe. Podemos hacer muchas cosas para que estos chicos se incorporen y generen las personas del futuro, que formen a las personas del futuro. Ujú. Claro, claro, y mejorar su percepción salarial, minorando el ejército de reserva de los docentes en el Eh, mercado laboral. Exactamente, porque un maestro, por ejemplo, en este tipo de instituciones,
anda ganando sobre los 25,000 pesos mensuales. Y entonces, ¿y por qué? O sea, porque yo le comenté, le digo, me dice, pues ve y pide trabajo. No, le digo, no, yo estoy bien. O sea, yo estoy bien, nada más era la curiosidad, ¿no? No, yo con niños yo no podría, no, la verdad, no. Entonces digo, está súper bien pagado, la parte se fortalecen los chavos. Dijo, sí, el problema es que, por ejemplo, de las normales de acá, dice de Querétaro, no hay que requieran, o sea, el perfil se requiere que salga con un perfil psicológico, como si fuese psicólogo, pero también educador. Claro. O sea, con los dos. Y los van desarrollando. Entonces empezaron a buscar y tuvieron que traer gente de otros países, invitarlos. Y efectivamente, la colegiatura es carísima. Claro. Está en 7,000 pesos mensuales. Es carísimo. No, Sí. pues sí. Sin embargo, como tiene dos mamás o tiene dos papás y todo el 100% de la atención es para el integrante de la familia, pues no hay limitantes en eso. Gracias. Entonces, no, al contrario, Orfe, espero se haya contestado bien tu pregunta. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Al contrario, Orfe, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, nuevamente yo, doctor Omar. Bien. En suma al comentario de la compañera Orfilia, bueno, a principios de año sacó la Secretaría de Educación Pública a nivel federal una convocatoria a través del UCICAM a Ajá. los nuevos aspirantes a plazas a nivel básico y medio superior. Bueno, lamentablemente los procesos pues son muy complejos. Yo leí la convocatoria, los requisitos para poder participar en nivel medio superior y bueno, lo de otros compañeros, precisamente es ahí donde pueden incorporarse las instituciones educativas privadas. Hay oportunidades, aunque de repente están cerrados los procesos tan complejos y más con lo de la contingencia, bueno, se cambiaron las fechas y todo. Bueno, a lo que voy en ese sentido de la oportunidad a la inserción laboral en el ámbito de la educación, pues tendríamos que reflexionar, perdón, y analizar qué tan confiables son las instituciones que lanzan esos procesos para la admisión a nivel básico. Le comento esto porque varios de los que intentamos participar y de los que sí entraron en el proceso, pues hubo un gran desacuerdo con un curso que solicitaban precisamente sobre habilidades y destrezas digitales por parte del ANUYES, quien cobraba ese curso a 1,250 pesos. Exacto. Siendo que debe ser un proceso de gratuidad, ¿no? Así Y es. lo peor del caso es que esta institución de nivel medio superior, bueno, esta asociación de escuelas, pues se supone que es sin fines de lucro. Pero lo peor del caso, insisto, es que la cuenta a la que el aspirante a este curso que ellos mismos impartían a través de su plataforma, pues estaba a nombre de un tercero, ni siquiera a nombre de la NUE. Entonces dices, bueno, es ahí donde cae pues el desánimo de muchos aspirantes egresados de escuelas públicas y privadas y pues seguramente si a la Secretaría de Educación Pública le interesa atender pues estas inconformidades de la sociedad del conocimiento de los futuros docentes, pues sería cuidar los procesos para el próximo año porque de por sí son limitadas las oportunidades de trabajo y con esos candados y con esos procesos tan cerrados, pues no es lamentable lo que sucede, ¿verdad? Pues eso es todo. Muchas gracias. Excelente aportación. Es muy cierto lo que dice. Incluso esa parte incluso generó bastante ruido, ¿cierto? Porque decían, bueno, ¿por qué están cobrándolo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y entonces es la parte, dicen, bueno, no a la corrupción, ¿no? Y aquí si entran esas variables que de pronto llegan a causar ruido, si vemos que están cobrando por el examen de un proceso de selección, pues no entrar a esa parte, ¿no? Porque sí, efectivamente, no es algo muy transparente, no es algo muy legal, digámoslo así, y que
en lugar de decir, voy a pasar el examen, me llega a limitar y me llega a ponchar el globo, ¿cierto? Entonces, sí es muy interesante buscar cuando están las convocatorias que sean lo más transparentes posibles, lo más legal, porque de pronto podemos llegar a caer en este tipo de situaciones y lo único que llega a pasar es que nos desanimamos. Muy buen comentario, excelente, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? No, de mi parte, Omar. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues No, ¿verdad? Creo que no. okay, Bueno, los tiempos, Omar, creo, ya está, estamos sobre el tiempo programado. exacto, así es. Pues bueno, no me queda más que darle las gracias. De verdad, es un placer que podamos compartir experiencias, que podamos puntos de vista sobre esta parte de la educación. Recordemos que los grandes cambios inician por uno mismo, entonces yo los invito a que demos lo mejor de nosotros y que nunca nos quedemos quietos y estemos investigando y haciéndonos cuestionamientos el por qué y el para qué. Y eso nos va a llevar a otro nivel precisamente de comprensión. Pues muchísimas gracias, doctor Apo, muchísimas gracias, doctor Francisco, muchísimas gracias, maestro, muy agradecido, Orfe, muy agradecido por la invitación. Al contrario. Siempre es un placer estar con el equipo y de verdad muchísimas gracias. Les envío un fuerte abrazo a todas y a todos y pues bueno, vamos a seguir en este proceso, ¿verdad? De lo que es el encierro. Yo les decía la contingencia, pero no, el encierro no que debemos de tener. A todos mis compañeros y amigos y jefes de IECA, muchísimas gracias por estar acá. Les mando un fuerte abrazo también a todas y a todos. Y bueno, cedo la voz al doctor Apolinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Omar, a todos los participantes que pues, nos acompañaron en esta mañana. Les agradecemos a nombre de la Dirección General de Desarrollo e Investigación Educativa, de personal que elaboramos para esta institución. Les agradecemos a los participantes por haber estado acompañándonos en esta mañana de trabajo. Al doctor Omar, desde luego, por siempre ayudarnos en nuestros trabajos, por compartir de manera generosa sus conocimientos. Y pues esperemos pronto por ahí vernos, doctor Omar. Claro que sí. Seguiremos en comunicación, te vamos a hacer entrega de tu participación, de un reconocimiento por tu participación. Por lo que toca a mí, pues sería todo. Muchas gracias por haber estado tanto participante, reitero, como a ti, Omar. Muchísimas gracias. Un placer. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Muchísimas gracias. Un Gracias. placer. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un excelente día. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.